Soy Bernardo Carvajal, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y quiero comentar brevemente algunos aspectos del derecho administrativo sancionador en la emergencia ocasionada por la actual pandemia. En pocas palabras, aquí solamente hablaré de las sanciones previstas por incumplir las medidas restrictivas impuestas por el gobierno nacional o los gobiernos locales en el marco de esta emergencia. Para comenzar, quiero recordar algunas garantías fundamentales del derecho administrativo sancionador. En primer lugar, la reserva de ley, es decir, que las infracciones, las sanciones, los procedimientos y las autoridades competentes deben estar indicados, así sea mínimamente, en la ley expedida por el Congreso de la República o los decretos ley o decretos legislativos del Gobierno Nacional. También es importante recordar el respeto del debido proceso administrativo sancionador y la garantía del non bis in idem, esto es, la prohibición de sancionar dos veces al mismo sujeto por los mismos hechos y por la violación del mismo bien jurídico protegido. A continuación, voy a exponer rápidamente que hasta ahora se observan dos grandes tendencias en el manejo sancionatorio del incumplimiento de las medidas restrictivas que han sido adoptadas. Por un lado, el Ministerio de Salud y el Presidente de la República han adoptado medidas de policía administrativa especializada que han calificado como medidas sanitarias. Estas se expiden en el marco de la Ley Novena del 79 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud, Decreto 780 de 2016. Es el caso, por ejemplo, de la resolución por la cual el ministro de Salud ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para los adultos mayores, o el decreto por el cual el presidente de la República ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todos, suspendió el transporte aéreo nacional de pasajeros y prohibió, entre otras, el consumo de alcohol en los establecimientos abiertos al público. En estos decretos se dispuso que su inobservancia será sancionada, además de la vía penal, con las multas previstas en el ya citado Decreto 780 de 2016. En particular, se trata de multas sucesivas, se pueden aplicar una tras otra a personas naturales o jurídicas, y esas multas sumadas no podrán superar un tope de 10.000 salarios mínimos diarios, una cifra importante que corresponde hasta máximo 292 millones de pesos aproximadamente. Por otro lado, hay un segundo grupo de medidas, son las medidas de policía adoptadas por alcaldes y gobernadores, orientadas a manejar la calamidad pública que han decretado y también a conservar la salubridad, que es un componente del orden público. Esto se hace con base en las normas sobre gestión del riesgo de desastres y apoyados en las competencias que les da el Código Nacional de Policía. Por ejemplo, tenemos por un lado el simulacro de aislamiento obligatorio que en su momento ordenó la alcaldesa de Bogotá, o también la medida llamada pico y cédula para racionalizar las excepciones a la libre circulación de personas en la ciudad de Barranquilla. Este tipo de decretos locales advierten que la inobservancia de esas medidas implican, además de las sanciones penales, la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, es decir, remiten a lo previsto en el Código de Policía. Al respecto, quiero hacer un breve análisis sobre cada una de estos tipos de medidas. En primer lugar, en relación con las medidas sanitarias, se observa que se respeta a primera vista la garantía de la reserva de ley, pues ciertamente la Ley Novena del 79 creó unas sanciones por el incumplimiento a cualquier medida sanitaria y fijó también algunas normas procedimentales, y esto posteriormente fue retomado y desarrollado por el Decreto 780. Sin embargo, hay que precisar que las únicas autoridades competentes para adelantar estos procedimientos sancionatorios e imponer las respectivas multas que hemos mencionado son las autoridades sanitarias. En el contexto actual, en particular, las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud. Por consiguiente, las multas relacionadas con incumplimiento de medidas sanitarias no pueden ser impuestas por los uniformados de la Policía Nacional.
Por otro lado, en cuanto a las medidas policivas adoptadas por las entidades territoriales, debo resaltar que estas no pueden tipificar nuevas infracciones que se puedan sancionar directamente con base en el Código de Policía, donde, por cierto, para cada conducta infractora se prevé una medida correctiva predeterminada. En ese caso, lo que puede ocurrir es que la remisión que hacen los actuales decretos locales a las multas previstas en el Código de Policía implicarán que para poder imponerse dichas multas es necesario configurar previamente el incumplimiento a una orden dada por la autoridad de policía, tal como lo prevé el artículo 35 del Código. Y es así como podría llegar a imponerse una multa general tipo 4, que corresponde a 32 salarios mínimos diarios, es decir, aproximadamente 935,000 pesos, sumada a la orden de participación obligatoria en programas comunitarios. En cualquier caso, recordemos que las autoridades de policía pueden también utilizar la figura de la amonestación y tomar otro tipo de medidas, como el traslado a domicilio. Debo resaltar que por tratarse de multas, en el Código de Policía estas no se imponen en primera instancia por los uniformados de la policía a través del proceso verbal inmediato, sino por el inspector de policía, de conformidad con el llamado proceso verbal abreviado. Por ello, el comparendo que se imponga debe ir en este sentido. También cabe mencionar que con todo esto se confirma que, contrario a lo que señala el artículo 172 del Código de Policía, existen medidas correctivas de policía, como estas multas, cuya real naturaleza jurídica es la de una sanción. Asimismo, debemos tener en cuenta que existe el riesgo de ser sancionado 2 veces por la misma conducta, por violar una medida que a nivel nacional es considerada una medida sanitaria y por otro lado a nivel local una medida policiva. Por ello es indispensable que los decretos distingan muy bien y sean estrictos para calificar las medidas sanitarias y distinguirlas de otras medidas policivas. De lo contrario, se corre el riesgo de violar el principio del non bis in idem. Ahora quiero terminar con 2 conclusiones. En primer lugar, haciendo un llamado a la población para cumplir voluntariamente con estas medidas, pero también un llamado a las autoridades administrativas para respetar los límites y las garantías del ejercicio de su potestad sancionadora. Y en segundo lugar, para señalar que ante el mal comportamiento ciudadano, si resultase inevitable reforzar el marco sancionador, bien podría considerarse la necesidad de adoptar un régimen sancionatorio especial para la actual emergencia a través de decreto legislativo. Y esto sería la ocasión, probablemente, para reforzar también la seguridad jurídica, la cual nunca puede estar en riesgo. Muchas gracias.